Muchísimas veces los seres humanos nos estamos complicando la vida de una manera ridícula. Bienvenidos al episodio 209, 210 y 211 de Cresumer, el podcast en el cual estaremos hablando del método Lean Startup. Es una metodología revolucionaria desarrollada por mi compadre Eric Rice que desafía los enfoques tradicionales para la creación y gestión de empresas. Está basado en principios de desarrollo ágil de software y realmente se propone un ciclo de retroalimentación iterativo de construir, medir y aprender, que ayuda a las startups a lanzar productos y servicios más rápidos, a aprender de los clientes en tiempo real y sobre todo a adaptar su estrategia antes de que se agoten los recursos. ¿Algún concepto que has escuchado alguna vez como el producto mínimo viable o el MVP, el Minimum Viable Product? ¡No pesado! Así que bienvenidos a esta serie de episodios en los cuales estaremos hablando de cosas súper interesantes, pero sobre todo creo que está muy enfocado en el contexto de hacer más simple el proceso de las ventas. Así que si quieres conocer más, pues quédate, crece. Y así es, entonces bienvenidos primero a este episodio 209, el episodio que abre la serie. El episodio que nos va a traer a nosotros un poco de contexto sobre cómo venimos trabajando, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a ir abordando, pero sobre todo cómo vamos a ir nosotros trabajando el contexto real de poder ir identificando de la mejor manera la situación y la aplicación de la metodología de Lean Startup. Como estábamos hablando, es el producto mínimo viable, una versión básica del producto que permite recolectar la máxima cantidad de aprendizajes validados sobre los clientes con el menor esfuerzo. Y otra vez caemos a lo que hemos hablado muchísimas veces. Entender quién es mi cliente es una pregunta muy sencilla de hacer, pero es bien complicada de responder. Eric Rice argumenta que las empresas, independientemente de su tamaño o sector, se pueden beneficiar de esta mentalidad al enfocarse en la innovación continua, el aprendizaje validado y el desarrollo de un proceso empresarial sostenible. Este enfoque permite a las organizaciones, dice, ser mucho más eficientes con sus recursos, más ágiles frente a los cambios y más enfocadas en las necesidades de los clientes, lo que conduce a productos y servicios mucho más exitosos y a una mayor probabilidad de supervivencia en el mercado. Veníamos a hablar y tenemos varios episodios ahí en cola que tenemos que ir hablando, determinando, vamos a ir hablando de varios temas de ahora en adelante. Recuérdense que siempre estamos buscando la aplicación también hacia la gestión de los gerentes en ventas o los directores comerciales, aquellas personas que tienen personas a su cargo y que podamos ir ayudando de la mejor manera cómo enfrentarnos a ese trabajo que es sumamente apasionante, pero a la vez detestable de gestionar personas. ¿Por qué lo digo de esa manera? Y lo digo, miren, pero con amor. ¿Por qué? Porque al final yo no estoy diciendo que la gente sea detestable, pero es tan complejo el entender que si tú no entiendes que el mundo de los negocios es el mundo de las emociones, gestionar personas es súper complicado. Porque al final nunca vas a sacar bien con todos y tú tienes un enfoque principal de hacia dónde quieres llegar a través de gestionar equipos. Pero eso lo iremos viendo, pues bueno, lógicamente a través de estos 3 episodios que vienen, esta serie que vamos a estar hablando, pero sobre todo entender el contexto de cómo nosotros vamos a ir desarrollando de la mejor manera y la celebración sobre todo, porque en esta serie de episodios estaremos celebrando el cumpleaños número 4 de Crece o Muere el podcast. El cumpleaños número 4, es un bebecito chiquitito, 4 años, toddler, dirían algunos, ahí como que medio que ya está yendo al baño, ¿verdad? Pero el tema puntual es poder identificar cómo le podemos dar más importancia a lo que venimos hablando, porque 4 años se dice poco, pero ha pasado muchísimo. Así que por eso es que nosotros queremos ir celebrando esta serie de episodios y lo vamos a dividir en puntos o tras puntos o lo que sea, no importa. La parte importante, y vamos a empezar para irnos a la carnita de este episodio, y quiero empezar en el concepto de Lean Startup de Eric Rice. Presenta una metodología para desarrollar negocios y productos, lo que puede ser muy aplicable en el contexto de ventas y la gestión en ventas, lógicamente, cuando tienes equipos comerciales. Y vamos a hablar en estos 3 episodios, de 4, dígame a mí, de 10 puntos importantes que los vamos a ir dividiendo episodio tras episodio. Así que sin más, vayámonos con el punto número 1. Emprende en modo lean, que significa start a lean. Arranca liviano. Y eso es algo bien interesante. Cuando nos enfocamos al mundo de los vendedores, dice que tenemos que enfocarnos en entender las necesidades del cliente rápidamente, con métodos de bajo costo como entrevistas o encuestas sencillas. Perdón. Y eso es importante porque
Normalmente, como decíamos, yo siempre traigo a colación la historia cuando a mí estábamos en algún momento en Dominicana con una empresa que tenía la sede central en Dominicana. Yo llegaba de Guatemala y estaba iniciando hace unos buenos años en esta empresa y estábamos haciendo una revisión. Los días lunes tenían pues un análisis de toda la rendición de cuentas, reunión de ventas, como típicamente lo tenemos los días lunes. Y en ese momento pues estaban hablando de un banco en específico que no lograban avanzar. Entonces vienen y comienzan a reírse los dominicanos y dicen, sí, no avanzamos de plano, que el gerente es guatemalteco, ja, 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 ja. Y de repente me voltean a ver y yo como, no lo tomo como ofensa, pero cuéntenme qué está pasando. Y me comenzaban a decir que muchas veces los guatemaltecos, algunos latinoamericanos, pero los guatemaltecos en general lo que están buscando es siempre complicarse la vida. Desde el punto de vista es que hay un 99% de probabilidades de que todo salga muy bien, pero hay un 1% de que pueda salir mal. Y a veces nos enfocamos en ese 1%. Y eso es algo muy, 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 muy consecuente del vendedor. A veces ni siquiera pensamos en ese 1% y nos vamos de boca, pero no con una base estratégica. Y lo que nos está diciendo aquí realmente Eric Rice es, nosotros tenemos que enfocarnos en entender las necesidades del cliente lo más rápido posible. No tenemos que dar vueltas. No es tanto ir a hacer el rodeo completo, sino es cómo levanto información rápida con métodos de bajo costo. Preguntas, encuestas, entrevistas que me permitan a mí gestionar de la manera más fácil, que es lo que está buscando el cliente. Y yo reitero, me estaba tocando con otra reunión de ventas en la que estábamos hablando con la gerente de ventas y con el gerente general de la empresa, en el contexto de ir identificando por qué habían unas personas que no lograban levantar un poquito más sus resultados. Y me decían, Diego, yo creo que nos vayamos más al tema de enseñarles en ventas. Yo les decía, pero mira, ya pasamos varias veces, tuvimos varios entrenamientos, la información la tienen, vender saben. Pero el tema puntual es que a veces nos complicamos mucho la vida, es entender qué hay detrás, qué es lo que no me mueve, qué es lo que no me está potenciando el querer llegar a donde yo quiero llegar. Por eso mismo, cuando Eric Rice dice start lean, hay que empezar lo más liviano posible. Hay que tratar de empezar rápidamente. Y yo reitero otra vez, empieza, 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 ejecuta, ejecuta, ejecuta. Ahora bien, dentro de este punto vayámonos al enfoque de gerentes de ventas. Y lo que le digo a todos los gerentes es, jóvenes, inculquen la mentalidad de Lean Startup. ¿Por qué? Porque cuando ustedes inculcan en el equipo para que se centren en actividades de alto valor y bajo costo, eso realmente genera mucha potencia. Y reitero, prospección, prospección, prospección. Yo entiendo perfectamente que hoy el marketing digital es una herramienta espectacular, nos genera muchísimo valor. Pero el concepto es que hoy a los vendedores, a muchísimos vendedores se les ha olvidado prospectar. Y prospectar es, como lo hemos dicho, abundancia de prospectos calificados, es abundancia de cierres. Y lo decía Gerardo Rodríguez hace muchísimo tiempo, pero lo que les puedo decir yo es, en serio, la prospección es vital. Acompañen a sus equipos a prospectar. Utilicen también la estrategia se me olvidó cómo se llamaba, pero el tema era ay Dios mío, coaching desde el punto de vista de poder acompañar en esos 3 métodos de cómo yo te acompaño para escuchar cómo vendes, luego me acompañas para escuchar cómo vendo y luego vendemos los dos juntos y a través de todo eso hacemos un debrief para poder aprender realmente cómo lo tenemos que hacer. Entonces me tardé un poquito más en este punto, pero el concepto principal era realmente enfocarnos en identificar de la mejor manera que hoy lo que estamos buscando es precisamente empezar lean, empezar livianos, ser mucho más enfocados en lo que estamos buscando. Vámonos con el punto número 2. Cuando nos vamos con el punto número 2, dice, crea un producto mínimo viable, o en inglés es Build a Minimum Viable Product, o el MVP que hemos venido hablando desde la introducción de este episodio. Y nos habla de que los vendedores tienen que identificar la oferta básica que satisface la necesidad del cliente y probar su efectividad antes de agregar más características. Aquí sí me quiero detener muy, muy, muy importante en este punto. ¿Por qué? Porque algo bien determinante, gracioso y que me ha permitido a mí identificar muchas cosas es que los vendedores me dicen, Diego, si yo no tengo descuentos, yo no puedo vender. Y es lo que muchas veces le dicen a sus gerentes. Si no nos dan descuentos, no vamos a poder competir porque aquí estamos compitiendo por precio. Y el producto mínimo viable es entender qué entiende el cliente por valor, no por precio. Porque muchas veces pasa que a la hora de que pones un pie en un lugar, 5% de descuento. Y eso me pasaba con una empresa de vehículos hace un buen tiempo, que ellos cada vez que alguien ponía un pie en sus puntos de venta era 5% de descuento. Lo pidieran o no lo pidieran. Y decían, bueno, 5% de descuento no es tan impactante, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Pero el tema puntual es que cuando tú venías a productos, no sé, de 20, 30 mil dólares, simplemente a la hora de multiplicar ese 5% en la cantidad de unidades que tú colocabas en un año, era muchísimo dinero. Entonces,
Cuando nosotros logramos identificar que ese 5% estaba bien que lo tuvieran autorizado los vendedores, pero comenzamos a entrenarlos para no comenzar a dar descuento como la principal estrategia o la principal decisión que realmente querían tomar. La parte aquí lo que te estamos diciendo es que el producto mínimo viable es lograr, con base a lo primero que hablábamos, de empezar lean, de empezar livianos, de empezar sin mucha carga, es entender qué es lo que quiere el cliente. Y por eso yo les digo, precio y valor no necesariamente son sinónimos. Muchas veces precio es lo que el cliente paga, pero valor es lo que recibe. Y si no tenemos bien claro qué es el valor que el cliente está recibiendo, va a ser muy complicado que realmente nosotros abordemos las situaciones con una simpleza más determinante. ¿Qué significa? Otra vez repitiendo la frase de Johan Cruyff, jugar al fútbol es simple, pero jugar un simple fútbol al final no es fácil. Y de la misma manera, vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. Porque lo que pasa es que se involucra mucho el contexto del ego, de buscar realmente lo que conecte lo que estamos haciendo, cómo nosotros logramos identificar de la mejor manera cuál es el producto más fácil, pero tenemos dos puntos contrarios. Muchos vendedores que dicen que es muchísimo más fácil venderlo barato, sí, porque entonces yo puedo rotar rápido ese inventario, pero me quedo después con el producto más caro y me da mucho temor moverlo y me quedo con ese producto mucho tiempo, o comienzo a buscar solo vender producto caro y lo que me hace a mí es que mi tasa de conversión es muy baja. ¿Qué significa? De que de cada 10 ofrecimientos yo estoy cerrando solo, no sé, 0.5, 1, si lo queremos ver de esa manera, versus lo que podríamos hacer con un buen mix de productos. Y algo que yo les digo también es cuando comiencen a desarrollar ese producto mínimo viable, es comenzar a pensar. Y como decía otro de Mario Raúl, un gran saludo para Mario Raúl también, pero a veces decía, es que pensar cuesta. Y cuando tiene que pensar, es que hay que pensar, entonces ya no. Y yo decía así como que, no, no era esa, pero bueno, le puse sonito. Pero la parte principal era que muchas veces requiere parar y pensar. Y como decimos, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es solo parar y pensar qué es lo que está buscando mi cliente. Y cuando nos enfocamos en el MVP o el Minimum Viable Product, en el enfoque de los gerentes de ventas, dice, hay que fomentar el desarrollo de propuestas de ventas simples que pueden ser mejoradas con el tiempo basándose en la retroalimentación del cliente. Y eso es bien importante, 2 puntos. El primero, vámonos aquí. Ahí está. El primero, a mí me pasó también en la empresa de seguros, como les he contado muchas experiencias que han venido, al principio ofrecíamos mucho, como un grupo de varias empresas que ofrecíamos muchísimas soluciones. Nosotros estábamos muy contentos porque la verdad es que solucionábamos muchísimos problemas. Pero cuando nosotros llegábamos con el cliente y le presentábamos tanta información, el cliente se sentía tan abrumado de que tenía tantas opciones que realmente no tomaba acción. Entonces se quedaba como que, es que no sé si empezar por aquí o empiezo por allá o por allá. Y no es que en la presentación nosotros le pudiéramos describir una toma de decisión cronológica que le permitiera realmente identificar cómo arrancar. Entonces, lo primero es, tenemos que tener propuestas simples, propuestas de ventas bastante simples. Y como les digo, vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. ¿Cómo logro hacer eso? Con retroalimentación de mi cliente, con esa perspectiva que me permite a mí identificar de la mejor manera qué es lo que el cliente está percibiendo como valor. Si yo no logro entender que estoy en el negocio de las relaciones, en donde yo pueda conectar con mi cliente, en donde yo le pueda preguntar a mi cliente, en donde yo pueda avanzar con mi cliente, realmente pidiéndole retroalimentación de qué es lo que está entendiendo con las presentaciones en ventas que yo le estoy poniendo, no voy a poder llegar a modificar la presentación como la quiero hacer. Yo estoy de acuerdo en que a veces, a mí me pasa también y me decía Chris en algún momento dado, Diego, mira, pero ¿por qué no trabajar las presentaciones más cortas? Va con mucha información. Pero normalmente, cuando yo tiro las propuestas, van súper sencillas y van como desglosadas. Y yo le respondía que tenía todo, o sea, tenía toda la razón y estaba de acuerdo con ella, pero me estoy saltando un paso porque a la hora de que yo mando la información, si no la mando completa o desarrollada, muchas veces me dicen, ok, quiero ver el contenido de cada punto. Mientras que si yo envío el desarrollo del contenido de cada punto de lo que vamos a ver en los programas que les estoy ofreciendo, en algún momento dado realmente viene el desarrollo y ya como que me salto esa parte de, y contame qué es lo que tiene eso. Es como, ¿me podrías contar cuál es el contenido de tu propuesta? Entonces me salto esa parte y es muchísimo más fácil poderlo tener de esa manera y eso me permite a mí pues avanzar. Que reitero otra vez, propuestas simples y sobre todo tener una retroalimentación de nuestros clientes para saber qué es lo que están percibiendo de lo que nosotros estamos haciendo y cómo realmente nosotros podemos simplificar ese proceso. Vámonos con el punto número 3. Este punto número 3 no solo es de Eric Rice, sino también nosotros lo hablamos muchísimo en el mundo del método VAR, vendedores de alto rendimiento. A mí me encanta este punto número 3.
Pero Diego, para de hablar y decime cuál es el punto número 3. El punto número 3 es mide, measure, medición. Enamorarnos de los números, de la data, del dashboard, de saber en dónde estoy para saber a dónde voy. Eric Rice nos dice que hay que utilizar los indicadores clave de rendimiento o los KPIs para medir el éxito de estrategias de ventas específicas. Pero muchas veces los vendedores como, aquí yo siento que voy bien. Y los que solo me están escuchando es como uno se chupa el dedo y dice, ¿para dónde sopla el viento? Ah, sí, ahí vamos. Pero no es el contexto. Realmente la data nos permite a nosotros saber en dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir. Pero por eso muchas veces lo que nos hace falta también es una estrategia. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos volcarnos? ¿Qué es lo que queremos ir trabajando? ¿Cómo queremos ir encontrando ese contexto, el desarrollo de las situaciones que nosotros queremos ir buscando? Entonces, el tema de la medición es determinante en cualquier toma de decisión. Hoy la data, la información es la riqueza. Si tú cuentas con información, te puedo garantizar que podemos facilitar el proceso. Como yo digo, cuando tú tienes un buen diagnóstico, tienes el 80% de la venta ganada. No te digo el 100% porque es imposible, pero el 80% sí, solamente para que empujes ese balón hacia la portería, ya que estamos en época aquí de Copa América, de Eurocopa y lo que ustedes quieran creer, pero fuera del contexto es identificar realmente la situación de poder utilizar indicadores que me permita saber en dónde estoy. Y para los gerentes de ventas, dice, establecer sistemas de análisis y seguimiento para entender qué tácticas de ventas son más efectivas y por qué. Pero para esto tenemos que tener también una buena conexión con mi cliente interno. Gerentes de ventas, también cuando yo les digo que estamos en el negocio de las relaciones, es con su cliente interno. ¿Cuál es la relación que tienes con tu cliente interno? Cómo realmente tú puedes venir e incentivar, motivar. Y lo vamos a ver más adelante ya cuando comencemos a hablar del libro de Gino Wickman. Vamos a enfocarnos mucho en el contexto de los gerentes y dar 3 episodios también desarrollados hacia el contexto de cómo gerenciar a estas personas. Pero lo que te puedo dejar hoy realmente es, amarrémonos bien el contexto de que es el negocio de las relaciones. Y los indicadores no es para venir con el látigo y decir, jara. No, no es ese, era este. No importa, pensé que estaba la patada por ahí, se me olvida, pero no. El tema puntual es que no es con el latigazo, no es para querer matar. Claro, hay que presionar y eso es lo que mucha gente no entiende. También vamos a ir viendo el contexto de las generaciones, que nos ha cambiado muchísimo, pero parece ser que hoy si presionas, la gente se siente incómoda. Y lo que tenemos que determinar es que ayúdame que te ayudaré. Y esa conexión es lo que queremos alcanzar. Así que en este episodio pudimos ver nosotros emprende el modo Lean o Start Lean, crear un mínimo viable, un producto mínimo viable o el minimum viable product y poder medir, enamorarnos de la medición. Nos vemos en el siguiente episodio, no te despegues porque vienen muchísimos más puntos con relación a este libro de Eric Rice que es Lean Startup, que realmente es súper limpio. Y mientras tanto nos volvemos a ver a vender con todos los poderes.